Saludos alumnos del Laboratorio de Circuitos Eléctricos. Para la siguiente práctica, la número 4, siempre me gusta darles alguna información relacionada al sistema de generación eléctrica. Es un sistema muy importante. El mundo occidental y ya casi todo el planeta nos hemos hecho adictos al uso de la energía eléctrica. Y bueno, es importante saber cómo se genera. Aquí aparece un esquema muy simplista de ese sistema. Tenemos un hogar o una industria, un comercio. A ese lugar llega la energía eléctrica. ¿Cómo llega a ese lugar la energía eléctrica? Bueno, pues a través de un sistema de transmisión y un sistema de generación. La generación en la mayoría de las generadores eléctricos se producen a través de la quema de un combustible que calienta agua, genera vapores de agua que tienen bastante fuerza, están a presión y a través de tubería se encausan hacia algo que se conoce como turbina. La fuerza de ese vapor mueve la turbina, la hace girar y la turbina está conectada al eje de un motor, bueno, de un generador en este caso. El generador, al estar moviéndose y teniendo campos magnéticos allí permanentes, crea un, crea una diferencia de potencial entre sus terminales. Los tipos de generadores que actualmente se utilizan crean señales sinusoidales cuando están girando. Entonces significa que la terminal a veces una de ellas es más y la otra menos y a veces es menos y la segunda es positiva. Los generadores realmente son alternadores. Es el mismo aparato que opera en un automóvil. Se llama alternador por la forma de onda que genera. Eh, para hacer ese vapor, el vapor de agua, pues se queman combustibles. Los más comunes son el combustóleo, que es un derivado del petróleo, el carbón mineral, el gas natural u otro tipo de gas, como por ejemplo el metano. También a veces se quema biomasa. La biomasa pues son residuos forestales y de la industria agrícola. Se emplean a veces para generar electricidad. También se pueden usar residuos sólidos. Por ejemplo, lo que genera una zona urbana, lo que llamamos basura. Se pueden quemar y obtener energía eléctrica. No es muy común. No se puede quemar cualquier residuo. Porque puede haber hay unos que son muy contaminantes. A veces hay que tratar esos residuos antes de quemarlos. Entonces, estas dos no son tan comunes, son en pequeña escala. También se utiliza para calentar esa agua la fisión nuclear. Eh, Casi siempre se emplea uranio enriquecido. La descomposición del uranio pues genera calor y ese calor se utiliza para calentar el agua. También a veces se calienta el agua a través de el enfoque de la luz solar, o sea, un conjunto de espejos que enfocan precisamente al recipiente lleno de agua, lo calientan a tal grado que hierve y mueve la turbina y genera electricidad al generador. Y otra manera es usando el calor directo de la Tierra. O sea, hay zonas en el planeta que el calor de la Tierra está casi a flor de piel o a flor de piel inclusive. Y entonces ese calor se aprovecha pues para calentar esa agua y mover la turbina y obtener la energía eléctrica. Todas ellas se llaman termoeléctricas porque calientan directamente agua y a partir de ese calor generan ese movimiento mecánico.
Algunas son muy contaminantes, como por ejemplo el combustóleo y la quema de carbón son las más contaminantes, generan dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero. Han sido los responsables de cambio climático. El gas natural no es tan contaminante, pero genera algunos residuos. Eh, la biomasa y los residuos sólidos, pues pueden ser algo contaminantes. Aún así se consideran sustancias renovables porque siempre se están regenerando, creando. Estos se consideran no renovables. En algún momento se van a terminar. En algunas décadas habrán de extinguirse estas sustancias. La otra, la fisión nuclear, pues también es limitada en tiempo. Le quedan algunas décadas todavía de seguir operando, porque el uranio de donde se logra, pues también es limitado. Eh, la fisión nuclear pues deja residuos radioactivos. Cuando se tratan de manera correcta no es peligrosa, pero los humanos tenemos un poco de pavor o mucho pavor hacia ella, por eso ya no lo usamos tanto. La solar pues es la que menos residuos deja, de hecho utiliza la energía que originalmente existe en la naturaleza, que es la que proviene del sol. Entonces, esta es la más recomendable, pero no puede ser usada en cualquier lugar. Se ocupa un cielo despejado y un área muy grande para colocar todos esos espejos. Entonces, no es tan fácil de encontrar el sitio. Lo adecuado sería un desierto. Hay muchos desiertos en la Tierra, pero hay zonas que son muy alejadas del desierto, entonces implicaría una larga línea de un largo tendido para enviar esa energía eléctrica. Y otra es el calor de la Tierra, pues también está muy limitada porque solo algunas zonas existen esos afluentes de calor. Sin embargo, estas no contaminan, son renovables. Estas son no renovables y muy contaminantes. Y su tiempo de vida pues está cerca ya realmente. Le quedan aproximadamente 150 años. La fisión nuclear tal vez 70 años, no recuerdo bien. También hay otras formas de generación eléctrica que son renovables. Una de ellas es la hidroeléctrica. La hidroeléctrica utiliza caídas de agua. Una de las más famosas está en Norteamérica, que son las cataratas del Niágara. Aunque no se notan por la gran nube de, de agua vaporizada, pues en el fondo hay una turbina movida por esa caída de agua. También existe la eólica. La eólica pues se mueve la turbina. Bueno, no ocupa una turbina, ocupa hélices. En vez de la turbina es una hélice. La hélice está acoplada al generador y pues la fuerza del viento hace que se mueva la hélice y mueve al generador y se crea energía eléctrica. También tiene sus desventajas, contamina menos que las otras ciertamente. Por ejemplo, para mantener o sea, la manera en que contamina, pues visualmente es una de ellas. Eh, Ocupa engranes y valeros, bueno, elementos que estén girando sin mucho rozamiento, entonces ocupan lubricarse. Los lubricantes que emplean los generadores eólicos, pues se van cayendo, van cayendo hacia el piso, entonces contaminan un poco el piso y si llega a manto freático, pues puede contaminar agua y ocupa bastante, eh,
seguido darle mantenimiento a esos rodamientos a través de lubricantes. Entonces inclusive ocupa un piso adecuado pues, para mantener a raya el lubricante que vaya cayendo. También una de las desventajas de la eólica es que las aspas las aspas pues acaban con las aves. Se considera que llega a desaparecer hasta un tercio de la población de aves en los parques eólicos. Y otra que se emplea es la fotovoltaica, que es la conversión directa de la luz en energía eléctrica. No requiere movimiento, no movimientos mecánicos. Solo realmente es útil cuando en el mismo sitio que se consume están esas celdas fotovoltaicas. Eh, Aunque todas estas son termoeléctricas porque me falta una no muy utilizada por muchos países, algunos la emplean, es la mareamotriz. Son generadores que giran a través de un mecanismo movido por la marea. Esto se utiliza en lugares donde hay olas siempre, con mucha fuerza. Por ejemplo, en el Mar del Norte. En, en esos países existen, algunos de ellos tienen muchos equipos en esa zona porque siempre hay grandes mareas. No son equipos muy comunes, son costosos, ocupan, la fabricación es delicada porque vivir en el mar no es cualquier cosa, moviéndose en esas latitudes, pero es una muy buena técnica, ¿no? Siempre se encuentran allí moviendo el agua y mueve al generador. Bueno, eh, estas se consideran renovables porque siempre va a haber esa agua, o se espera que siempre haya esas caídas de agua, ese viento, el sol estará ahí presente y la marea siempre estará mientras exista la luna, ¿no? Eh, bueno, y aprovechando este tiempo, ya que se movió la turbina a través de alguna de las técnicas que están aquí, se crea se crea un voltaje relativamente bajo y se coloca un transformador. Ese transformador eleva el voltaje, es un transformador de subida. Lo eleva, lo transmitimos a través de líneas de conducción y luego donde lo vamos a consumir tenemos que bajar el voltaje. ¿Para qué lo bajamos? O sea, ¿para qué subimos el voltaje si luego lo tenemos que bajar? Bueno, recordarán que la potencia en una línea, bueno, la potencia que se consume se da por una ecuación que es esta. R por I cuadrada es una manera de observar la potencia. ¿Qué implica? Que entre más corriente hay, más potencia se consume. Bueno, resulta que la línea de transmisión no es perfecta, tiene cierta resistencia. Entonces, si acá consumimos 1000 watts y nosotros transmitimos 1000 watts en un voltaje bajo, pues significa que para tener esos 1000 watts, pues habrá mucha corriente si el voltaje es bajo. Entonces, las pérdidas de potencia en esa línea de transmisión, pues pueden ser muchas si transmitimos una gran corriente. ¿Qué se puede hacer? Pues una, que esa línea de transmisión tenga muy poca resistencia o que no haya mucha corriente. ¿Cómo podemos lograr que no haya mucha corriente? Subiendo el voltaje. Subimos mucho el voltaje, transmitimos poca corriente, mucho voltaje, cierta potencia, por ejemplo los 1000 watts, transmitimos un voltaje muy alto, muy poca corriente, pero es un voltaje tan alto que se vuelve muy peligroso. ¿Qué hay que hacer entonces?
poner el tendido eléctrico a un lugar, a una distancia suficientemente grande del piso, para que si una persona o algún animal pase por aquí, pues no sea peligroso para él. Ya que se transfirió sin muchas pérdidas porque no tuvo mucha corriente, es necesario reducir otra vez el voltaje. Entre más distancia tengamos que atravesar, que llevar esa energía eléctrica de un punto a otro, entre más distancia, más pérdidas van a existir. Entonces, ¿qué se hace? Más alto el voltaje se lleva para una distancia cada vez más larga. Aquí en Tijuana, vamos a pensar que esto es Tijuana, la energía eléctrica que consume Tijuana proviene de la termoeléctrica de Rosarito. La termoeléctrica de Rosarito funciona a base de combustible. A lo mejor uno pensaría, bueno, ¿y por qué no usamos algo menos contaminante? Pues sí, creo que todos quisiéramos eso. Sin embargo, el consumo de energía eléctrica que tenemos es enorme. Prácticamente entre este y este, la cantidad de energía eléctrica que genera el planeta, no son estos tres, es aproximadamente del 87%. La nuclear se genera aproximadamente el 6%. Y el resto de, que es como el 7%, equivale al resto de formas de generar, el 7% únicamente. No son tan dañinas al medio. Quisiéramos que este 7 fuera el 87, pero usamos tanta energía eléctrica que estas otras, las que son renovables o no afectan al medio ambiente, o no lo afectan tanto, no son suficientes para generar tanto fluido eléctrico. Bueno, hasta aquí este video.